Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidad. Estamos en la cuarta temporada, en el segundo episodio, y me da muchísimo gusto el día de hoy seguir hablando de mexicanos en el exterior, mexicanos en México, la migración de los mexicanos, que creo que nos puede ayudar a entender a México como país de destino. Así que bienvenida, Nancy Landa, por estar aquí. Nancy Landa tiene una larga experiencia en temas de política migratoria, en temas de reintegración laboral de retornados, en temas de incluso gobernanza, manejo de la migración, pero también, digamos, de lo que implica en las vidas de las personas el ser migrante, tanto por una perspectiva personal de vida, ¿no? Y también de estudio y después, más recientemente, de trabajo ya desde hace varias décadas. Así que bienvenida, Nancy. No, muchas gracias por la invitación y ya he visto que se ha abordado el tema de migración de retorno, deportación, entonces será bueno como abonar otras perspectivas. Sí, justo, a ver, nosotros terminamos la tercera temporada hablando del retorno y empezamos la cuarta hablando de Un día sin mexicanos. Y en ese episodio, cuando hablábamos de la película, Yareli Arizmendi y Sergio Arau nos decían que para hacer visible lo invisible había que desaparecerlo. Había que pensar qué implicaba para la sociedad estadounidense, para el mundo en general, un día sin mexicanos, ¿no? Y aquí yo les preguntaba, bueno, ¿qué pasaría si todos los mexicanos están en México? Pensando en el retorno, ¿no? Incluso en una idea un poco provocadora de retorno masivo que no ha ocurrido y no ocurrirá, pero bueno, ¿qué pasaría si todas esas personas de origen mexicano están fuera y de pronto llegan a nuestro país? Y creo que es un ejercicio interesante para vincularlo con tu experiencia y con tu trabajo. Evidentemente sabemos que el retorno no se ha dado de manera, no es verdad esa idea de un día sin mexicanos porque están todos acá en México. Pero ¿qué pasaría y qué ha pasado, ¿no? En México como destino de poblaciones en retorno. Eh, y sobre todo, como tú dices, en qué tenemos que hacer para entender la integración de estas personas y un poco cómo tu perspectiva para entender mejor estos procesos, ¿no? En tu texto tú hablas de deportación, de retorno, de reemigración, y creo que es interesante que nos expliques un poco dónde ubicas tú en tu experiencia laboral y de estudio estos tres momentos, vamos a decir, ¿no? Es un tema que, como has comentado, me ha tocado vivirlo, ¿no? Obvio, ya se ha estudiado más y desde la academia ya se ha tratado de entender estas experiencias diversas. Mi experiencia fue en el 2009, entonces tuve una deportación después de vivir 20 años en Estados Unidos y también una afectación a la familia. Entonces, desde una experiencia personal fue bastante complicado entender cómo y reconstruir toda una vida y entender cómo qué implicaba todo este proceso. Después de 14 años todavía sigue siendo un proceso que sigue vigente en la cuestión no nomás de establecerse, replantearte toda una vida, sino navegar la sociedad mexicana, ¿no? Y como en este escenario que comentas de qué pasaría si tuviéramos un retorno masivo, eh, obvio sería una situación más compleja de lo que ya es con los flujos que se han experimentado en México, donde sí han habido algunos avances, ha habido un posicionamiento del tema durante toda esta década. Todavía falta como entender como la complejidad del tema y que no es solo de política pública, sino también de un proceso individual de la propia persona y también de las ciudades de acogida y cómo son afectadas. Entonces, si bien no se ha tenido como ese escenario a gran escala y siempre en ciclos electorales, de repente a veces viene este tema cuando se habla como de deportaciones masivas, políticas más restrictivas, ¿qué pasaría? Siento que sí es un escenario que sí deberíamos de pensar porque México creo que lo ha vivido como si no lo hubiera previsto, ¿no? De repente cuando sí llegan estos flujos de números significantes, sí hay como una afectación a las ciudades locales que de repente no tienen la infraestructura
a dar como todo el apoyo que se requiere en ese proceso. Y ahí creo que, a ver, yo uso la palabra masiva de manera provocadora porque en realidad a mí no me gusta la palabra. Y creo que tú estarías de acuerdo. Creo que no tenemos que hablar de los temas cuando de pronto son noticia porque se piensa que hay muchos, ¿no? Creo que hay una cuestión ahí también de prevenir y de planear, de planeación, pero también de pensar que la vida de alguien que vivió 20 años en Estados Unidos, que de pronto llega a México, una vida es significativa para tratar de pensar cómo nosotros como sociedad mexicana podemos, pues, darles la bienvenida de nuevo, ¿no? Y entonces no necesitamos que, digamos, tú llegaste en el 2009 y quiero ubicar un poco para los que no saben en el momento de retorno, porque creo que es importante. Tú llegaste a Estados Unidos de niña, viviste en California, tú eres, entiendo que de la Ciudad de México, fuiste a la escuela en Estados Unidos, estudiaste una licenciatura, estabas en la universidad, te deportan en Tijuana y llegas a una ciudad que no conoces, cosa que es, digamos, experiencia que es bastante común entre la población deportada, ¿no? Hay más hombres que mujeres deportadas, en ese sentido, digamos, quizás no eres, no sé, digamos, un caso tan típico, pero y además llegas en un momento importante antes de lo que ya hemos llamado las deportaciones masivas de Obama, ¿no? En donde en realidad fue después del 2008, 2009, en su administración, que casi 2 millones de mexicanos fueron deportados. Tú en realidad sales dejas Estados Unidos en un momento relativamente temprano en este flujo de personas retornadas. Tus padres después llegan, cosa que no siempre ocurre. Hemos hablado mucho de la separación familiar, ¿no? Y ellos llegan a otra edad, ¿no? Llegan después de haber estado en Estados Unidos y haber trabajado. Y entonces las necesidades que van a tener tus padres y las necesidades que vas a tener tú van a ser distintas, ¿no? Y entonces ahí, digamos, creo que también es importante que todos pensemos, no solamente en el momento en el que se llega a México, sino en el momento en el que, de la vida en el que nos encontramos, ¿no? Y después, ahorita no hablas tú de tu experiencia, pero en realidad un poco para ubicar esto, tú decides en 2012 hablar de tu experiencia y un poco hacer visible lo invisible, porque yo sí creo que así como, digamos, en Días Sin Mexicanos se piensa que hasta cierto punto lo mexicano es invisible porque está estereotipado, etcétera. También el retorno queda como algo invisible. Y ahí yo te pregunto un poco, digamos, pensando en este momento en el que tú decides hablar de tu experiencia y retomar esa voz de la experiencia y también ser un poco, digamos, vocera de las personas en retorno en ese momento, ¿no? O sea, sí te preguntaría un poco, digamos, ¿qué implica también retomar esa voz, pero también digamos, pensar en que las necesidades tuyas, de tus padres, de otras personas son distintas y que no necesitamos que lleguen de pronto, digamos, en los datos censales del 2010 se hablaba de que pronto había 850,000 personas en retorno. Tú eres una de esas personas, un poco para ubicar, digamos, a las personas, pero tu vida es importante porque tu vida cambió. No necesitábamos hablar de algo masivo, ¿no? Pero como que siempre está esta tensión. Creo que esa fue como la coyuntura personal para mí, viendo las narrativas que se estaban eh, impulsando primordialmente también desde Estados Unidos, que también se habla de en ese momento como, estamos deportando a personas con antecedentes criminales, que también ahí hay que problematizar también como la deportación como una consecuencia a, esas, a las situaciones de esas personas, pero para mí era como importante combatir el estigma que estuvo como más presente, creo que ha cambiado un poco, aunque no de todo, ¿no? Creo que todavía hay mucho trabajo por hacer para humanizar, ¿no? La experiencia, ver que también es a consecuencia de todo un contexto y que no es como una atribución personal, pero uno no lo vive así, especialmente cuando tienes como interacciones y dinámicas sociales donde sí hay una exclusión en varios ámbitos, donde sí es como mucho más difícil y puede ser más fácil esconder esa experiencia. Lo he visto a partir de mi propia experiencia con mi familia, pero también con muchas personas que retornadas y deportadas que han vivido como este proceso y que también
de repente a veces como una estrategia para navegar la sociedad es como esconder esto, pero pienso que eso no nos ayuda a avanzar, a ver como cuál es la problemática en toda su complejidad, todas sus aristas, y empezar a tomar acción desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, para mí, pues yo, como comentas, no tengo un caso tan típico por ser mujer, pero también por el nivel de educación y también ya después de la trayectoria profesional y académica, que no es tan típica tampoco para personas deportadas en sí, que ya después tuve la oportunidad de salir de México para estudiar un posgrado. Pero creo que el proceso también para mí era como yo también sanar esa cuestión de estigma personal también, porque hay como una cierta vergüenza también de esa experiencia y más cuando se habla de una deportación. Entonces, ya después también conectándome con colectivos y hablando del tema y con personas de derechos humanos, porque me ha tocado también transitar como ese tipo de trabajo, vimos que muchos de estos cambios, hasta política pública, pueden ser impulsados por la propia voz y experiencia de las personas y me ha tocado como estar en esos espacios, ¿no? Entonces, para mí, creo que esa ha sido como la importancia de ese proceso y ir como quitando ese estigma que creo que no lo logras al 100, poco a poco siempre te topas, por ejemplo, hasta en la academia, ¿no? En qué momento sí digo que soy académica o en qué momento sí digo que estoy deportada, ¿no? Entonces, como que siempre es como navegar entre como esa identidad y otras, porque no, uno no solo se define por esa experiencia, pero sí implica un proceso de reconstruir toda una vida que es complicado y se complica dependiendo de las condiciones que uno retorna en México, ¿no? Y ahí yo creo que hay dos cosas muy interesantes, Nancy, porque tú dices que no eres un caso típico, pero también es verdad que se ha pensado muchas veces en que la población mexicana en Estados Unidos, digamos, se agrupa como con categorías, ¿no? Es una población relativamente de baja educación, y no es verdad, la población mexicana tiene, digamos, una población con estudios universitarios importantes también. La otra vez estaba platicando con alguien que documentado que está en la Universidad de Chicago en el doctorado y como que no entra en el imaginario de las personas, pero hay ahora incluso más movimientos en las universidades para reconocer los derechos de las personas sin un estatus regular, ¿no? Este, hay posibilidades de estudio que quizás hace unos años no había, pero sí hay movimientos que surgieron también, digamos, ahorita hablamos con todo lo de, a partir de lo de DACA y del movimiento Dreamer, de también reivindicar esta importancia que han tenido las poblaciones sin estatus regular en los ámbitos educativos y laborales. Entonces, no es verdad que la población mexicana es una población que carece de, con bajos niveles educativos, ¿no? Digamos, creo que ahí hay que complejizar también porque la población mexicana en Estados Unidos también es una población muy heterogénea, muy grande. Hay personas adultas mayores, hay niños, hay adolescentes y entonces, claro, están en distintos momentos de la vida y están haciendo cosas diferentes, pero se estigmatizó también la población mexicana de cierta forma, en ciertos trabajos, ¿no? Vamos, el trabajo agrícola, no es verdad que estemos la población mexicana solo en trabajo agrícola o en servicios. Entonces, creo que también hay una diversidad de la población mexicana en Estados Unidos que a veces no se considera. Están los hijos nacidos en Estados Unidos, que muchas veces son hermanos de mexicanos que llegaron en la infancia, ¿no? Y entonces hay familias mixtas. Hay quizás personas mexicanas que tienen una pareja estadounidense o hondureña de otro lugar que tiene hijos mexicanos, pero que tiene también hijos estadounidenses. Y creo que esta complejidad, un poco pensando incluso en la demografía y en el tiempo de lo largo que ha sido la migración México-Estados Unidos, creo que pone de relieve que no hay una población mexicana, ¿no? Única. Y por lo tanto no va a haber una población de retorno única tampoco. Digamos, tú llegas en un momento de recesión económica en Estados Unidos y crisis, y en ese momento estábamos hablando desde la academia de los impactos de la crisis económica. Después empezamos a hablar de la crisis de la deportación. Pero creo que siempre ha habido personas que regresan por muchas razones y eso como que también se nos olvida y ahí tu trabajo ha resaltado muchas veces esta importancia de la distinción entre la deportación y el retorno por otras razones, porque va a traer necesidades distintas, ¿no? Pero ¿cómo no criminalizar, cómo no estigmatizar al retorno que no se da por una deportación, ¿no? Y al mismo tiempo tampoco reestigmatizar a las personas deportadas. Esa, digamos, creo que
no sé si tengas una, una advertencia, no para los académicos que nos escuchan, porque hasta cierto punto lo hemos discutido, el cómo no revictimizar a las poblaciones con las que trabajamos, pero para las otras personas, ¿cómo, cuál es la, o sea, por qué no es bueno asumir que todas las personas retornadas son deportadas, pero tampoco que todas las personas deportadas son criminales, como se nos ha hecho creer muchas veces en las noticias, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo. Justo creo que eso impulsó mucho como mi interés de ir más allá de mi experiencia y como también traer herramientas académicas, pero también desde líneas más críticas o no típicas también de análisis. Y también de comparar como esas narrativas y esas experiencias de otras personas que no regresaron necesariamente por retorno y me ha tocado como hacer también mucho trabajo de campo con en entrevistas con personas con un perfil similar de educación o más como mis papás que no tuvieron una educación más allá de la básica en México y que adquirieron habilidades pero regresaron y se encontraron con el proceso. Y creo que al final, como había muchos cruces, aunque el tipo de retorno y las condiciones podría variar entre como en situación de más vulnerabilidad o menos, habían como también esos cruces de, bueno, se me hace complicado porque hablo diferente, aunque hablo bien español o no lo hablo bien, como no sueno mexicano y de repente como, ¿qué significa eso? Empezó como la reflexión, ¿no? Y después de 5 o 10 años puedes tener como una identidad y la manera de expresarte que es distinta, que sí veo que todavía hay un proceso de todavía no lidiar con esta diferencia, aun cuando tienes y compartes una nacionalidad, pero tienes otra manera de pensar, no ni siquiera el idioma, sino otras maneras de hacer cosas que a veces se ve no tan directo en lenguaje excluyente de las personas, pero de respuestas como, bueno, así se hace en México y ya te tienes que adaptar, como ha sido como estas respuestas recurrentes que me toca escuchar y de repente digo, bueno, ¿por qué tiene que ser así? Entonces de repente, como esos mensajes sutiles a veces es donde vemos como estas cuestiones donde cuesta un poco entender la experiencia de otras personas, aun cuando tenemos una nacionalidad compartida, pero pues hay otra experiencia y otra trayectoria ahí. Entonces, creo que no, todavía hay una reflexión continua, no hay algo tan claro, pero creo que sí hay como, para mí lo primero que empecé a identificar que sí era importante es seguir posicionando el tema y hablando, ¿no? O sea, en este tipo de espacios, sea en sociedad civil, sea como en otros espacios más eh, pues menos académicos, ¿no? Creo que todavía hay mucho que explorar sobre como experiencias y cómo contrarrestar como esta mentalidad de, pues no, de que México no tiene que cambiar, que es al revés y que creo que siempre en países de sí, ¿no? De repente a veces eso es como la tensión, ¿no? Que tanto se adapta una sociedad y como la adaptación mutua de ambos lados, que creo que ya también han avanzado un poco en esta reflexión, pero creo que también es importante como seguir como avanzando, sí, seguir explorando lo que significa esto. Y ahí creo que, digo, tú has sido crítica en este vínculo entre la academia, más bien, no crítica, pero digamos, sí has criticado las dificultades que existen muchas veces para que se generen vínculos virtuosos, pero también de cambio entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, agencias de cooperación internacional, como que estamos, y el mundo del activismo, pero también el mundo de las personas migrantes que quizás no pertenecen tampoco a ninguna organización, ¿no? Y ahí, digamos, y has tenido distintas facetas laborales y en distintas áreas, y creo que es interesante, y es una deuda que tenemos muchas veces en la academia, el cómo poder tratar de abrir estos espacios para generar cambios, pero también, digamos, a veces se piensa que nosotros desde la academia tenemos una voz más importante de la que realmente tenemos, ¿no? Digamos, yo creo que hay también una idea extraña en la que uno escribe un libro, publica un artículo y después lo leen personas que ya estaban bastante enteradas del tema, ¿no? Pero ¿cómo tratar de vincular mejor y cómo contar estas experiencias, ¿no? Digamos, creo que hay y dejar también las funciones relativamente claras, ¿no? Digamos, en la academia nosotros no somos activistas, pero podemos trabajar de manera conjunta, ¿no? Y ahí sí te preguntaría, pensando sobre todo en el tema de retorno y reintegración,
¿Tú cómo ves? Porque me preocupa que se hable del tema cuando aumenta el número de llegadas de personas, cuando hay elecciones, como tú dices, ¿no? Estamos ahorita en un momento en donde hay elecciones. ¿Cómo tratar de generar estos cambios en política, pero también en espacios mucho más acotados, donde hay quizás más incidencia, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, o con los posibles empleadores para que todos entiendan que alguien que estuvo en Estados Unidos eh, sin papeles no es, digamos, no rompió ninguna ley, no es un criminal, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Porque sí creo que estamos un poco atorados, ¿no? En la academia el tema del retorno se ha estudiado desde hace muchos años. eh, Se ha trabajado, ha habido propuestas también de política, eh, y cómo ir más allá incluso de algo que tú mencionabas también en el texto sobre, digamos, los documentos de identidad, sí son importantes, se ha trabajado mucho, pero tu trabajo también muestra que hay otras áreas. Y en tu caso, digamos, tú eres retornada 2 veces porque reemigras, porque decides ante la dificultad de poder, ahorita más o menos hablas de eso, pero de poder revalidar tus estudios, encontrar un trabajo, decides emigrar de nuevo y tienes un grado de maestra por el University College London, en donde también hay un contexto muy distinto de migración, ¿no? Y eres experta en temas de migración justo después de esta maestría, pero que te colocan en una posición diferente de tu primer retorno. Pero también ahí, digamos, se ha hablado mucho de la apostilla, del requisito de la apostilla, pero estamos atorados. Sí, o sea, creo que uno hay, al menos lo que he observado en 14 años en México después de retornar, es que entender que siempre va a haber momentos y coyunturas políticas, algunas que facilitan más y otras que no. Y para mí, por ejemplo, desde el 2018, que me ha tocado trabajar en proyectos de investigación de retorno y de repente estos fueron puestos a un lado por las caravanas y otros flujos que tomaron más atención mediática y ya después también financiamiento hasta para proyectos en esto y hasta en mi propia experiencia me ha tocado como ir a trabajar como en esos temas y también retirarme un poco del fenómeno del retorno, pero creo que justo en esos vacíos donde los temas ya no son tan de moda, creo que ahí es donde hay que buscar por qué, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque justo cuando no hay esa tensión, en cuestión de política pública hay cuestiones que se revierten. O sea, yo vi de este trabajo de campo donde ya había menos, también por temas de austeridad y todo, que afectó en muchos ámbitos, pero también había menos enfoque en la atención a personas retornadas, menos fondos que ya no existían y que a nivel local ya básicamente quitaba lo poco que había o se había construido y donde de repente ahora solo quedan pues estos centros de repatriación en puntos fronterizos y donde no hay mucha infraestructura en el resto del país para dar un seguimiento, que ya también se ha planteado que eso es lo que se necesita. Entonces creo que ahí es donde hay como que ir señalando. Y para mí, que es lo que he visto, o sea, de repente a mí me toca estar en espacios donde yo soy la única persona que he tenido esta experiencia, ¿no? Y de repente a veces me siento como esta outsider, ¿no? Como esta de afuera, que digo, bueno, estoy aquí, pero bueno, esta es mi oportunidad para poder posicionar algo, para poder hablar desde la experiencia propia y siento que este es el esfuerzo que se necesita hacer, no solo en la academia, pero en varios sectores para ir a buscar a esas comunidades donde ya hay más esfuerzos de sociedad civil, donde ya hay más colectivos. Creo que faltan todavía, pero al menos yo llegué en un momento donde no había ninguna organización de personas deportadas y con el tiempo y retornadas, ¿no? Con el tiempo ya han ido creciendo estos espacios, entonces creo que hay como que impulsar ese trabajo y esas voces y aprovechar la tecnología, aprovechar las redes sociales. Creo que todavía no se hace lo suficiente para dar ese foco a esos esfuerzos que sí se están haciendo desde no solo la cuestión de política pública, sino cómo las personas mismas se acompañan, ¿no? Cómo sanan a nivel emocional, que creo que se habla mucho de la salud mental, pero no tanto de, bueno, creo que sí hay como un proceso más claro que se requiere para que podamos tener resiliencia y la capacidad de replantear una vida,
nueva, que es como lo más traumático, ¿no? Que puede implicar, no solo para de personas deportadas, sino retornadas, porque también hay un duelo de repente de todo lo que dejas atrás, por, sea voluntario o no, para construir una vida. Entonces creo que hay como muchas cuestiones de sanar y de hablar, y creo que la única manera de seguir avanzando es impulsando esas voces. Ahí creo que es importante lo que tú mencionas del duelo, porque, digamos, yo justo hablaba en el episodio anterior de, vamos a poner, alguien que decide regresar porque su padre o su madre está enfermo y lleva más de 20 años en Estados Unidos y lo quiere ver por última vez y decide regresar. Y es un duelo doble, ¿no? Es un duelo por la pérdida de la vida en Estados Unidos, quizás hijos o nietos que no sabe cuándo va a volver a ver. Y por otro lado, hay muchas pérdidas también de regresar a México y reencontrarse con todas las pérdidas de todo lo que ocurrió en ese tiempo de estando fuera, ¿no? Donde también México cambió, las familias cambian, ¿no? Entonces es un duelo también el reencontrarse con México de manera sin saber cuándo se va a poder ir a Estados Unidos, ¿no? Y en realidad en Estados Unidos ha habido muy poco cambio en la política migratoria, ¿no? Y ahí, digamos, que sí quisiera hablar un poco de DACA y también tú has sido crítica de los alcances de DACA, pero en realidad entre IRCA en el 86 y DACA, digamos, no hubo nada, ¿no? Y no parece que vaya a haber nada. Entonces, hay, digamos, 11 millones de personas mexicanas en Estados Unidos, más o menos la mitad con estatus irregular. No se ve que vaya a cambiar, pero cuando uno piensa en las personas que afecta esto, considerando hijos y familia, en Estados Unidos, familiares, en México incluso, estamos hablando de muchos millones de personas afectadas por esta política que se encuentra bastante atorada, ¿no? Y DACA en realidad, sí, digamos, ¿qué implicó, ¿no? Para la población mexicana y qué no implicó, ¿no? Sí quería saber tu opinión. Justo creo que lo que ha pasado cuando se hablaba mucho de jóvenes indocumentados y ya después esa identidad ayudó ponerla bajo esta umbrella de Dreamers, ¿no? Eh, Paraguas. Eso es lo que pasa, que nunca se quita lo servicultural en este sentido. Pero justo con el tiempo, o sea, yo vi en el 2012 y justo parte del porque yo decidí hablar de mi experiencia es de que ya al final era como, ya los streamers ya están acogidos por esta política temporal o ese programa temporal. Y sí he visto cómo la conversación, cómo antes la identificación de Dreamers o jóvenes indocumentados fue acotándose a quienes tenían ciertos perfiles de requisitos y ya DACA, ¿no? Al final, y creo que también en Estados Unidos, pues grupos más críticos han como tratado de contrarrestar esto, de decir, bueno, no, aquí seguimos por una lucha más amplia, pero es complicado porque hasta quienes tienen más visibilidad son a veces los grupos más privilegiados. Entonces creo que para mí también he visto cómo yo también, a pesar de mi experiencia, tengo ciertos privilegios y para mí, como para otras personas, compartimos que hay que usar ese privilegio para focalizar en quienes necesitan más enfoque, ¿no? Creo que a veces yo tengo como esta resistencia mucho a hablar de casos de éxitos porque hasta cierto punto yo podría, y se me ha resaltado como caso de éxito, pero siendo caso de éxito ha sido muy doloroso, el proceso muy complicado y donde yo tuve que reconstruir una vida completamente sin la ayuda de un programa, ¿no? Sino a partir de mis propios recursos y de amistades y redes que he tenido. Entonces, siempre mi reflexión ha sido, si yo, para mí ha sido complicado, ¿cómo sería para quienes llegan en otras condiciones? Entonces, por eso hay como ese compromiso de resaltar, sí, no, el retorno no se enfoca solo en personas deportadas, pero las políticas públicas sí tienen que ver a los grupos más vulnerables y al menos ese ha sido como mi aprendizaje. Entonces, por eso creo que siempre hay como que tener este proceso de autorreflexión, también ver desde uno dónde está uno parado o parada para hablar del tema y qué es lo que, como cuál es el propósito. O sea, creo que por eso mucho del trabajo de investigación que he hecho ha sido más con este compromiso de cómo esto se convierte en una acción o cómo esto puede informar una acción en lugar de que solo sea por propósitos académicos. Ese ha sido como al menos un compromiso que yo he tenido a nivel personal y creo que falta mucho donde
Eh, Hay colectivos y grupos que requieren como esta información, pero de una manera más práctica para que puedan hacer incidencia o puedan como replantearse una agenda de acción que de repente el contexto mismo te lo complica, ¿no? Porque siempre puede haber una crisis mediática por esta situación o ya el tema ya no es relevante, entonces, ¿qué haces? Entonces, como que es un proceso continuo de ver cómo le hacemos para que este tema no quede atrás y no solo se aborde cuando es de moda, porque lo he visto con la educación. En temas de revalidación, luego hay como banderas políticas que apropian el tema, lo pueden abordar, pero por fines políticos, no porque quieran de veras tener una solución más completa del tema y por eso se quedan los temas ahí medio en el aire y no avanzan tanto como se podría. Yo hace muchos años pensaba, y lo he empezado a dudar, pero quiero saber tu opinión, que el hablar de migración de retorno, de la reintegración de personas en retorno, retornadas, y un poco hacer este llamado a que la población mexicana reconozca que tiene tíos, hermanos, familiares en Estados Unidos, puede hacer que quizás la población mexicana sea un poco más empática en la experiencia migratoria, las personas de movilidad de otros orígenes. Y entonces yo como que decía, bueno, es que, a ver, pensemos en políticas, en programas para personas en retorno o para los hijos nacidos en Estados Unidos, y pensemos que en realidad la nacionalidad o el origen nacional no debería importar. Necesitaríamos mejorar, por ejemplo, los planes de estudio para las personas que llegan y quizás no saben historia de México porque no estudiaron en México, y eso no tiene que ser enfocado en personas en retorno, ni personas nacidas en Estados Unidos que son hijas de retornados, sino en personas que llegan a México, al sistema educativo, y que nunca aprendieron historia de México, que pueden ser de distintos orígenes, ¿no? Eh, y siempre pensando en que quizás esa empatía, ¿no? Puede ayudar a los más vulnerables. Como tú decías, si para ti fue difícil, ¿no? Pues ¿cómo sería para los otros? Pero ha sido muy poco exitosa mi propuesta en realidad, porque yo lo he hablado en distintos foros, y no sé si es porque lo hago desde la academia, pero en general, incluso en otros contextos mediáticos y digo, en debates, digamos, cuando yo les digo, a ver, alcen la mano a las personas que tienen un familiar viviendo en Estados Unidos o que ya regresó, o que, digamos, o que, ¿cómo se imaginan ustedes en esa situación después de estar tanto tiempo fuera, regresando, sin conocer la ciudad a la que llegan? Sin tener amigos, amistades, porque todos están allá, porque su hogar está en Estados Unidos, no se hace ese vínculo, digamos, y ahí es donde por eso digo que creo que estamos atorados, porque creo que sí, en realidad, a ver, necesitamos crear programas quizás educativos específicos para las personas que vienen de otros lados, y quizás tenemos que pensar en qué pasa si llega alguien que no habla español, ¿no? Pero también creo que quizás si se quita esta idea de la nacionalidad, puede generar programas para todos o generar mejores condiciones para la población, sin importar de dónde vienen, además de crear cuestiones específicas. Pero no ha funcionado, digamos, ¿no? Y en los diálogos que hemos tenido con distintos actores en la política, gana lo político, gana la coyuntura, gana la inmediatez, ¿no? Incluso en la discusión ahorita de cómo acoger a personas en movilidad, en tránsito, está como la cuestión de los albergues, la cuestión del alimento, la cuestión de los campamentos. Y tú decías de las caravanas, digamos, gana lo inmediato también, no se está pensando en largo plazo, pero yo sí quiero, tenemos que empezar a cerrar, que reflexionemos sobre cómo puede ayudar a discutir la situación de las personas en retorno, una agenda de reintegración, también para que México sea destino de personas en movilidad de otros orígenes. Digamos, ¿tú ahí qué crees que necesitamos? Porque finalmente un poco la idea de este episodio es ubicar el retorno, ubicar la emigración, pensando en asumiéndonos en que somos destino de muchas personas. Y que la pregunta es cómo podemos ser más acogedores y darles la bienvenida a estas personas sin importar el lugar de nacimiento. ¿Tú qué nos dirías? Ese tema sí requiere como más reflexión porque creo que no hay recetas simples. Por uno, o sea, yo lo he visto con familia extendida en México, donde, o sea, nunca me han preguntado, ¿no? Sobre, ¿no? Cómo es que sucede una deportación, ¿no? O cómo es que pudiste hacer esto siendo indocumentada, ya como en tener como el lado más humano
más allá de que fuiste migrante. Y creo que de repente a veces esto, como a mí me ha tocado estar en espacios mediáticos desde, sí, en medios, básicamente ese es el enfoque, ¿no? Tú eres la migrante, cuenta tu historia, ¿no? Pero creo que de repente hay como que incomodarnos y creo que eso es una resistencia de abrir diálogos que puedan ser incómodos, donde también es para uno, porque a veces puede haber como esto de crear como, bueno, todo me fue bien o sea, como no abrirse porque hay mucho duelo y me ha tocado ver esfuerzos donde se impulsan, no, que ahora es el sueño mexicano y que estamos aquí, donde hay como mucho dolor detrás, pero no se habla de eso porque se entiende, ¿no? Es un proceso personal que cada persona decide, pero yo creo que hay que impulsarlo de dos ámbitos, ¿no? Seguir con qué propuestas, qué acciones puedan impulsar ese diálogo en comunidades de acogida, pero también nosotros como personas que hemos vivido esta experiencia, cómo también la procesamos, la hablamos, tenemos estas reflexiones con nuestros familiares, con nuestro entorno y tratar de combatir este estigma que viene también de afuera y de adentro, ¿no? Entonces creo que es como un proceso dual y por eso después de 14 años, o sea, yo podría haber dicho en un momento, ya no hablo de esta experiencia, pero, o sea, creo que me ha tocado como tratar de sanarla para hablarla desde otros espacios y que es con la espera de que eso detone algo en otra persona y que diga, ah, ok, ya al menos no nos quedamos en el imaginario de que es una persona migrante o retornada, sino es más complejo y al menos entender eso creo que ya es un pasito, ¿no? Y creo que no va a suceder, o sea, quizá no lo veamos en nuestras vidas, ¿no? Creo que puede ser un proceso que dure décadas y décadas con más experiencia que tenga un país de destino en procesos migratorios, o sea, eso lo hemos visto con Estados Unidos, pero, o sea, ahí hay una diferencia donde el porcentaje de la población migrante es distinto a la de México. Entonces yo creo que en México estamos como mucho más atrás, pero todavía hay mucha oportunidad de poder seguir avanzando el tema y creo que eso tendría que seguir siendo una reflexión continua con personas migrantes, no solo en comunidades activas, sino ambos actores. Pues con eso nos vamos a despedir. Quedémonos con esta idea de la necesidad de, como tú dices, un poco de sanación, de duelo, pero que para mí lo que implica es que hacer esta voz más fuerte cuando uno, digamos, uno no va a poder hablar de la experiencia migratoria si no se siente también, digamos, en confianza de hacerlo, ¿no? Y yo te agradezco mucho la confianza por hablar de tu experiencia, pero también de tu experiencia laboral y de todo tu trabajo. Pero creo que en general las personas que han tenido esta experiencia necesitan sentirse en confianza y esa confianza se tiene que brindar por los otros para escucharla. Entonces es un diálogo en donde alguien no va a hablar si no se siente escuchado y no se va a escuchar si la otra persona no habla. Así que yo te agradezco muchísimo, Nancy, por este diálogo y quedémonos con esta necesidad de reflexión constante, ¿no? Creo que sigue abierto la reflexión de cómo México puede ser país de destino, qué implica que seamos un país de destino para con nacionales mexicanos y qué implica también que sigamos siendo un país de migración con una proporción grande de mexicanos en el exterior que no pueden venir, que no pueden visitar a sus familiares, que están hasta cierto punto atrapados, pero que tienen vidas plenas y hogares felices en Estados Unidos y en otros lugares en donde se desarrollan también de una manera plena. Muchas gracias a todos y todas y les espero en un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Gracias, Darcy.